Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al tercer video del día. Te voy a estar dejando los dos primeros al final, o si no también en tarjetitas para que puedas ir a verlo. Agron y Lyron con el tumbarrocas fueron el segundo video y créeme que te va a gustar. De los dos te recomiendo ir a ver eso. Si te gustas ver a Noctol y también a Donphan, que Donphan sí le ha dado una buena mejora, pues te invito a checarlo. Disculpen, se me lengua la traba tan temprano en el video. Ya sabes que a mí me gusta probar los pokés para que puedan estar enterados si es que deben utilizar sus polvos estelares, sus caramelos. Esto es como pongámoslo a prueba versión Pokémon GO. Contraataque, tumbarrocas y terremoto, lo que tendría Sudowoodo, mientras que Claydol se va con el confusión, tumbarrocas y rayo hielo. Esto me encanta, esto me gusta. Vamos a verlo cada uno en equipos distintos, porque si los juntamos los dos, pues este es GG, si no se va a poder ganar, a menos de que vayan a ser pokés demasiado off meta. La cosa es verlo si es que funcionan o no funcionan en verdad. En el primer video vamos a verlo con Claydol, después avanzando con los combates ya lo vamos a estar viendo con Sudowoodo. Así que quédate de inicio a fin, porque también te tengo una noticia importante en este video por ahí que te lo voy a estar dejando en cualquier parte y ya te vas a estar enterando de qué es. Ojo a lo que llega, bola sombra. No le he lanzado más, quizás para que pueda farmear un pixel, pero no le salió como le esperaba. Y Claydol con confusión, la única parte mala es que tiene esa parte siniestro. Si fuera el sola psíquico estaría mejor porque le hace súper eficaz. Triturar también súper eficaz porque es un Pokémon de tipo psíquico. Ya puede llegar al tumbarrocas. ¿Por qué no lanzó rayo hielo, Josedu? Porque el video se trata del tumbarrocas, pues papá. La cosa no es ganar, sino saber si es que le vale o no le vale. Ahora que lo ha nerfeado en el ataque 100% garantizado que se va a nerfear, este tumbarrocas puede darle al menos un plus. Sí que le dio el plus, porque si no ahorita no hubiese aguantado. Lo ha dejado con lo mínimo. Espero que no tenga un ataque más, espero que no tenga un ataque más. Sí llegó al ataque, pero ya te diste cuenta de que Claydol con tumbarrocas, o sea, si le hubiese lanzado el rayo hielo hubiese sido quizás otra historia, pero mejor el tumbarrocas por si acaso, por si las moscas, para ver si valía o no valía. Hoy no, Tropius versus Trevenant. Esto sí no me agrada, porque al final tiene el golpe aéreo y ese golpe aéreo es súper eficaz y encima con bonus stab. El bola sombra sí que hace su chamba, me gusta. Cualquier poke que tenga bola sombra sí me gusta, y sobre todo porque tiene el garra umbría que le da ese plus, ese básico para que farmee rápido. Ya básicos también te hace un poco de daño. Hoja aguda no es muy efectivo, no lo tiene, creo. ¿Por qué no le lanzó? Lo hubiese lanzado hace rato, capaz esperó que pueda hacer baiteo, pero no le salió la jugada como él esperaba. Bola sombra utiliza el último escudo y ahora sí Drapion, papá, ahora sí Drapion se va a tener que lucir de la mejor manera. Hoja aguda no es muy efectivo, ya tiene el bomba lodo, ya tiene todo preparado. Oh, esto es importante, excelente, bomba lodo, súper eficaz. Le cambian a Mog, a Lola muy rápido. Triturar no es muy efectivo, el bomba lodo tampoco, pero bueno, tiene ambos para el bonus stab y lo mejor es darle a la prisa, lo mejor que pueda salir. Ya se ha quedado sin escudos el rival, eso es una gran ventaja, por más de que vaya a ganarle a Drapion o por más de que vaya a utilizar el escudo. Eso es muy importante. El pulso umbrío no era muy efectivo, se quiere aún quedar con Drapion, quiere jugársela con Drapion. Con 2 triturar no se lo va a bajar, a menos que lo nerfee la defensa, que sí puede tenerlo, sería muchísimo mejor. Lo nerfee la defensa, justo hablando del rey de Roma, el ataque que se asoma lo puede bajar utilizando el doble escudo, así que puede farmear un poquitito más porque ya está nerfeado en la defensa, y después lanzar el triturar antes de que vaya a lanzar su siguiente ataque, porque puede contar 4 básicos, ya que con alarido puedes llegar bien sea al pulso umbrío con 4 básicos o con 5 básicos puedas llegar a la onda tóxica. Oh, Wiggly al final con bomba lodo súper eficaz, no la va a contar. ¿Qué me decís? Está mamadísimo, súper eficaz. Y ahora sí, Claydol, haz lo tuyo, Claydol. Lo único malo es que tiene confusión, así que se está demorando un poco por llegar al tumbarrocas, pero hubiese llegado, sí que sí. Trevenant versus ¿quién, señor director? Hariyama, un Pokémon de tipo lucha, le está dando una clara ventaja a Trevenant antes de que llegue al bola sombra, asegurarse con el bomba germen para que utilice el primer escudo. También tiene el abocajarro, así que solo tiene ataque de tipo lucha. Se puede tener fuerza bruta, ninguno es efectivo, no son ataques efectivos, así que lo va a estar resistiendo cualquiera de sus ataques. Encima se nerfea en el ataque y la defensa, se lo puede farmear, puede tener bola sombra para el siguiente poke. Dime que lo firmas, por favor, quiero verlo. Encara Messi, de que va a ganar. El fuerza bruta no es muy efectivo, se lo termina farmeando. Encima se ha quedado sin escudo el rival. Le sacan a Duxnoir, no sé por qué, es súper eficaz. Y esto sí lo one-shotea, porque Duxnoir puede ser bueno, pero más arriba. Acá en la 1500 nos quedamos muy cortos. Y Claydol sale a limpiar la casa con el Hunter. Doble fantasma y lucha. Ojo a lo que acabas de ver.
puño sombra. Ah, verdad, el día de mañana vamos a tener doble videazo, ya te vas a estar enterando por qué. Porque mañana vamos a tener a los equipos conformados por el meta, ya que en el momento que entró Trevenant, en el momento que entraron los nuevos pokés, cambiaron el meta y Trevenant entró de la mejor manera. Es la manera de la cual más me gustó de todos, así que vamos a estar viendo los mejores equipos. Y también para el día de mañana te voy a estar trayendo a Magmortar y también te voy a estar trayendo al Octillery. Esos dos están bravazos. Ya no me da tiempo para subirlo hoy día porque ya es muy noche, así que tendríamos que verlo el día de mañana. Así que para mañana tengo doble videazo para ti. Si quieres nuevo, ya sabes, suscribirte al canal para que puedas estar enterado de todos los videos. YouTube te notifique, pero activa la campanita. Si ya estás suscrito, revisa que tenga los dos corchetes arriba. Si es que no lo tiene, pon en la sección todas y así YouTube te dice: papá, mañana te mando en la notificación para que puedas ver el videazo de Josedu. Así que pues nada, llega con el siguiente triturar. Esa era la noticia que quería darle. Y como ya estamos llegando a diciembre, el lunes, ¿no? El lunes es mi cumpleaños, en 7 días. En 7 días es mi cumpleaños, haremos stream, ¿no? Como que a nadie le importa. Acabó. Ya bueno, triturar de nuevo. Genial, ya saben, el lunes nos vamos con las bichotas. No, vamos con las sillas, no. No, amor, era bromita. Ya bueno, triturar. Dale a Butterfree. Esto no falla, no, espero que no salga. Triturar, termina ganándole a Butterfree. Trevenant se lo puede bajar. No, ya está suficiente con Drapion. Dale triturar. Se termina con Butterfree. Y Butterfree no lo hemos visto hasta el día de hoy. Solamente hemos sacado a Caterpie. Y Caterpie ha sido videazo para las risas. Ahora que ya vemos a Sudowoodo, Tumbarrocas es súper eficaz. Parece un Pokémon de tipo planta, pero no lo es. Es un Pokémon de tipo roca. Yo también me he confundido, pero antes de que saliera el Pokémon Go, yo lo tenía en mente, era planta. Yo también lo tenía así, pero no. Desde los juegos originales ha sido roca y sé que no soy el único que quizás se haya confundido antes de siquiera existir Pokémon Go. Vamos con el último combate. Con esto cerramos, creo. No, son 6 combates, me estoy confundiendo, disculpen. Le cambian demasiado rápido a Noctowl. Noctowl debe tener el bola sombra, así que Noctowl se está demorando mucho en poder cargar. Eso es lo malo. En el primer video ya lo dijimos, Noctowl, ese bola sombra se demora en cargar. En cambio el Donphan, sí que el Donphan me gustó mucho más. Yo le daba una gran puntuación. En estos momentos a Claydol le puedo dar una puntuación de 7. No le puedo dar una puntuación de 8 o 9 porque los confusiones, si mejoran el básico, créeme que sí va a entrar de lleno. Pero mientras no mejoren el básico de confusión, pues está demorando una vida habiendo mejores ataques y mejores pokés en el caso de Hypno. Por eso es que todavía no me termina de gustar. Yo le doy un 7. Ahora Sudowoodo terminando los combates. Vamos a ver qué también le está yendo. Le está yendo muy bien con los voladores. Killfish. Ay, no vamos a poder hacer mucho Killfish. Aparte que con esos picotazos venenos sí que farmea demasiado rápido el bomba ácida para nerfearlo en la defensa. Y le cambian automáticamente. Al no tener este poke un gran ataque, va a tener que escudar porque es su mejor fortaleza. La defensa. Crustle lanza el bomba germen. Esto tiene que quitarle una buena cantidad de daño, al menos para dejarlo en un rango de farmeo considerable, porque no iba a llegar al bola sombra ni cosquillas. No va a poder hacer mucho. El tijera X no le hace nada. Tiene que resistirlo, ya que es un daño neutral. A básicos con los contraataques le hace mucho daño. Y va a llegar justo que llegan a caer al mismo tiempo. Llegan a tener lo mismo. Y todo va a depender de Killfish. Y todo va a depender de Drapion. De que Drapion puede llegar mucho más rápido a triturar. Si le lanza el bomba ácida, pues lo va a ir nerfeando y nerfeando. Solamente necesita 2. Y después lanzar su mejor ataque. Pero antes de eso, tiene que darse cuenta de que Drapion está llegando demasiado rápido. Miren ese triturar. Pero miren ese lag, papá. Miren ese lag. Ese Pokémon sigue la incubadora. Nunca salió de su caparazón, sigue en huevito. Aquacola, eso sí le dolió, pero termina bajándoselo a básicos. Vamos con el último combate, ahora sí, señor director. En el último tenemos de Elite de nuevo. Tenemos a Trevenant, tenemos a Raichu. Raichu que no lo veía hace de tiempo, más que todo de colección. Y le cambian automáticamente a Toxicroak. No sé si fue la mejor idea del rival o hubiese lanzado mejor un ataque antes de cambiar de Pokémon para que sí se puedan emparejar de la misma manera, pero se lo quiso asegurar así. Bola sombra es todo para Toxicroak, pero primero llega a lanzar el bomba lodo. Eso es importante, ya que le quita el primer escudo. El rival todavía puede pensar esto puede ser ganable, pero no. Ya que Trevenant llega al bola sombra, va a estar llegando mucho más rápido y encima tiene un escudo adicional que le da la ventaja de saber si es que farmea o no farmea, y se asegura con el bomba germen. Bomba germen no es muy efectivo por tener esa parte veneno, pero fue suficiente para que gane. Ahora que le sacan a Mew, Mew lo tiene con el voltio cambio. ¿Qué me estás contando, tío? Trevenant está haciendo el MVP, por favor, déjame ver a Sudowoodo, ya cámbialo.
cambia automáticamente a Sudowoodo para que vuelva con Raichu. Y Raichu es un Pokémon de tipo eléctrico, así que ya saben lo que va a pasar. Le va a dar unas roquitas como no tienes idea, igual como pasó hace unos días en plena madrugada. No, sí, fue feíto, fue feíto. Pues nada más, amigos, hasta aquí. Ahora sí, el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!